El tarot como viaje del alma. Soy Rodrigo Godoy y en este espacio hablo del tarot y sus conexiones con la sabiduría simbólica para que aprendamos un poco más. Hoy vamos a hablar sobre los arcanos mayores, pero desde cierta perspectiva, porque los arcanos mayores los podemos comprender desde muchas miradas. Hoy te voy a enseñar una. Te quiero compartir esta mirada que tiene que ver con observar los 22 arcanos mayores desde la perspectiva del viaje del alma, o también visto como las distintas etapas del ciclo vital. Los arcanos mayores del tarot se conectan con ciertas etapas de nuestra vida y nos pueden dar mucha información para poder transitar ciertas etapas con mayor conocimiento, mayor sabiduría. Otro concepto que a mí me gusta incorporar respecto a este tránsito, a este viaje del alma, que en el fondo es el viaje de nosotros mismos a través de las distintas experiencias que se nos presentan en el diario vivir, tiene que ver con el concepto de viaje iniciático. Pero para entender qué es un viaje iniciático, es importante entender qué significa la iniciación. Para Mircea Eliade, la iniciación es un rito de paso que simboliza la muerte, el renacimiento y el acceso a un conocimiento sagrado, transformando al individuo y conectándolo con lo trascendente. En ese sentido, vamos a observar que en las 22 cartas de los arcanos mayores existe todo eso. Existe un proceso de autoconocimiento, de muerte, de resurrección, de transformación profunda, que lo que busca es acceder a aspectos de tu propia experiencia y de tu mundo interior, pero también exterior, mucho más profundos. Todo esto te conecta con la evolución del alma, de la conciencia, con la trascendencia. Te quiero mostrar los 22 arcanos mayores bajo este esquema, en donde vamos a encontrar 3 filas y 7 columnas, y la carta del loco fuera de ellas, como rodeándolo un poco, especialmente porque la carta del loco es el número 0 y representa la experiencia más trascendente, lo espiritual. El loco no está en esta tierra, podríamos decir. Entonces, te quiero hacer un recorrido por los 22 arcanos mayores, contándote las principales características de cada una de estas cartas desde la perspectiva del ciclo vital y del viaje iniciático. Comencemos con la carta de El Loco. Podemos observar la carta del Loco y en sus distintas representaciones como este personaje que va liviano por la vida. Lo vamos a representar bajo el modelo que te quiero enseñar como la encarnación del alma misma. Pero esta alma todavía no está en el mundo material, sino que está en este proceso de descenso desde el espíritu a la materia. En mi tarot podrás observar que este personaje viene descendiendo por este arcoíris de luz que está en el cielo, que está en el mundo espiritual, que es la representación del Yggdrasil, ¿cierto? Y estos 9 mundos, en donde esta alma va descendiendo desde Asgard, el mundo de los dioses, hasta Midgard. El loco representa en ese sentido la libertad de nuestra alma y la libertad en su sentido más amplio. Imagínatelo, eso es algo que lo podemos teorizar solamente. Por eso esta carta nos representa en un estado previo a nuestra encarnación. Por eso las nubes, por eso todo este estado de liviandad, por eso en el tarot de Rider-Waite también aparece esta idea de lanzarnos al abismo o estar a punto de esa experiencia. Vamos con la carta de El Mago. El Mago, aquí te muestro la versión del Rider-Waite y también otras, en donde este personaje está tomando posesión de sí mismo. Esta carta está numerada con el 1 y representa el inicio del viaje. El Loco representa la antesala de este viaje. Por lo tanto, tiene estos potenciales un poco más latentes. En el Mago este potencial ya empieza a ser activado. Lo podemos relacionar con esta frase del Génesis, hágase la luz. Aquí es donde comienza todo. La idea del inicio, la semilla, el emprender. Este personaje tiene todos los poderes, tiene todas las fuerzas. Podemos observar en sus distintas, en las representaciones más populares, una mesa con objetos, en donde podemos ver los 4 elementos. Si vemos el tarot de Marsella, están los elementos que tiene el mago, más desde una perspectiva de prestidigitador, pero de todas maneras tiene estos elementos. La sacerdotisa representa este periodo de nuestra vida de incubación, en donde pasamos por el vientre de nuestra madre, pero es antes del nacimiento físico, antes de que nos den a luz. Ahora, entre el mago y la emperatriz, que es la siguiente carta, la número 3,
Esta es la sacerdotisa y representa ese espacio sagrado, interior, de silencio, de espera, en donde todos los potenciales empiezan ahí a acumularse. Es una carta que representa la preparación de lo que sea, pero si lo vemos desde el ciclo vital es el embarazo de nosotros mismos. Y representa también, dicho sea de paso, la sabiduría. Luego, nuestra alma nace al mundo físico, y aquí en la carta de la emperatriz podemos ver la idea del nacimiento. Hay distintas representaciones. Generalmente está la idea de la emperatriz como mujer que da vida y que tiene que ver con una energía, si bien desde lo receptivo, desde esta energía femenina, es una energía muy activa. Pueden ver en mi tarot, las respuestas del tarot, que es una mujer que está de pie portando a su hijo, desde la cercanía, desde ese cuidado que es necesario para poder, para que cualquier obra que uno materialice, cualquier cosa que nazca en ti, pueda sostenerse con fuerzas propias posteriormente. Eso lo vamos a ver en la siguiente carta. Pero la carta de la emperatriz representa el nacimiento. El emperador, estas energías que han surgido, que han nacido, empiezan a sostenerse mucho mejor. Por eso esta carta representa la estabilidad, los límites, la firmeza, la estructura corporal del ser humano ya se empieza a constituir un poco más y ya podemos erguirnos y podemos descubrir el mundo circundante, pero todavía con límites. Ya eso también está relacionado al número 4. Hoy no voy a hablar mucho de los números, quizás los menciono un poco, pero no es el momento todavía. Luego vamos a hablar de numerología, que eso le da una fuerza, le imprime un matiz a todas las cartas. ¿Bien? Así que el emperador representa esto, los límites, la estabilidad, la protección también. Ahora, con el sumo sacerdote hemos llegado a un punto en nuestra vida en donde necesitamos contactarnos con el mundo exterior. Y es ahí donde vamos al jardín infantil, podemos ingresar a un colegio, nos empezamos a relacionar con las amistades más cercanas, pero siempre fuera de nuestro hogar. Aquí nos contactamos con la sociedad y empezamos a transformar poco a poco lo que hemos recibido de nuestro hogar y lo vamos nutriendo y le vamos dando esa individualidad que tiene mucho que ver con nosotros. Entonces de aquí poco a poco empezamos a diferenciarnos de lo heredado. El sumo sacerdote es una carta de mucha tradición. Hay un papa aquí, pero representa todo esto tradicional que hemos recibido como cultura, pero también la capacidad para innovar y renovar eso que ya hemos aprendido. Y eso lo vamos ejercitando en la carta de los enamorados, la carta número 6. Los enamorados tienen que ver con esa inclinación que uno tiene, que puede ser amorosa o no, tiene que ver con vincularse con algo con lo que tú te identifiques. Y esto va más allá de lo amoroso, de lo romántico, tiene que ver también con eso, pero tiene que ver con aquello que te va gustando, pero también separándote y dejando muy claro que son las cosas que tú no quieres para tu vida, especialmente en una etapa que es la adolescencia. Aquí todavía no estamos maduros, no estamos en un estado de consolidación de nuestra alma, la estamos construyendo todavía. Entre paréntesis, siempre la estamos construyendo, pero aquí estamos estamos solidificando nuestras bases de la personalidad todavía. Entonces los enamorados tienen que ver con eso, con generar gusto por algo, por generar aversión. Los primeros apegos emocionales los vamos experimentando acá y tiene que ver con el amor, por supuesto, pero aquí estamos en la adolescencia. Y nuestro primer acercamiento a la madurez, a la adultez, la encontramos en el carro. Con esta carta puede perfectamente simbolizar el cuerpo físico que ha llegado a tal grado de madurez, en donde ya nuestra alma, que está representada en este estado que experimenta el loco, aquí está, el alma ya puede encarnar. Y pueden ver en mi tarot que esta estrella de 5 puntas que en el loco estaba fuera del cuerpo, aquí ya está en el corazón, está dentro. Entonces ya hemos encarnado, hemos llegado a la Tierra definitivamente. Esto toma bastante tiempo. Edades aproximadas de esta carta, alrededor de los 20, 21 años aproximadamente. Y en esta carta ya empezamos a hacer nuestro propio camino. Entonces es el primer encuentro con la adultez. Ahora pasando a la segunda fila de nuestro esquema. En la carta de la fuerza nos empezamos a confrontar con nuestras polaridades internas, con nuestro animal interior, con nuestro instinto, la conexión con la sexualidad también, que es súper importante poder
enfrentar y vivir. Todos tenemos un animal interior, todos tenemos fuerzas medias contradictorias en nuestro interior que tenemos que asumir y vivirlas de forma armónica. Que el animal no nos gobierne, que uno gobierna al animal, pero hay que vivirlo también. Ese aspecto es súper importante. Luego, con el ermitaño, la carta número 9, empezamos a tener acceso a un estado superior de conciencia que nos va dando el mismo conocimiento. Lo que vas aprendiendo en la vida lo vas poniendo en práctica con la carta del ermitaño y empiezas a tener historia, el tiempo comienza a tener un efecto sobre ti y se empieza a manifestar como conocimiento y mayor grado de sabiduría. Acuérdate que la sacerdotisa representa la sabiduría, pero es el ermitaño el que te conduce hacia ella. ¿Bien? Es una carta que también implica cierto alejamiento para poder comprenderte más a ti mismo. Luego, una tremenda enseñanza que nos da el tarot es la carta de la rueda de la fortuna, que nos dice que todo cambia constantemente, siempre. Lo único que permanece es esta constante de permanente movimiento que nos da esta rueda de la fortuna. Pero siempre tiene un centro. Ese centro está relacionado a esa partícula más íntima de nuestra alma, nuestro self, nuestra esencia, que siempre está ahí. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para poder adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia. Luego viene la carta de la justicia. La número 11 está en el centro de todo este esquema. La carta de la justicia nos ayuda y nos recuerda que tenemos que ser racionales para movernos en este mundo físico material. Estamos encarnados, por lo tanto necesitamos tener conciencia de nuestros límites, la conciencia del espacio en relación con los vínculos, por ejemplo. La carta de la justicia tiene que ver con eso. Justicia también, en rigor. Pero sobre todo tiene que ver con el uso del intelecto y nuestra capacidad para ser realistas. Luego de eso, empezamos a transitar un camino un poco más complejo, pero determinante, pero muy importante, que es saber a qué le vamos a dar nuestra voluntad en nuestra vida. La carta del colgado, el arcano 12, nos dice que tenemos que esforzarnos, pero saber elegir muy bien nuestras batallas, como se dice. Es el noble esfuerzo. En cierto modo también es el sacrificio, entendiéndolo como un sacro oficio, un acto sagrado que implica volcar nuestra voluntad hacia aquellas cosas que son importantes. Por eso en esta carta usualmente se habla que se está pasando mal, pero es por un motivo importante, es voluntario, totalmente. ¿Bien? Claro, tenemos que esforzarnos en la vida, o si no nuestra voluntad se va debilitando. Es súper importante fortalecer la voluntad. De eso se trata. No se trata de que la vida es sufrimiento, aunque tiene mucho de eso. Es real el sufrimiento en la vida, pero también es real la felicidad y otros estados. El colgado nos enseña eso, que hay que saber esforzarse también. ¿Para qué? Para acceder a estados de transformación profunda. Lo que mencionaba de Mircea Eliade al inicio tiene que ver harto con esta carta, porque esta es una de las que habla de muerte y resurrección, de transformación profunda. Obviamente esta es la muerte simbólica por la que uno pasa cuando uno abandona algo, por ejemplo, un vicio, una actitud que ya no te convenía, y entras en un estado renovado. De eso habla la muerte. Por ejemplo, en mi tarot tenemos este cráneo enterrado y desde ahí surge esta flor, una rosa blanca, y que no es fácil llegar hasta la parte más aromática de la flor. Tienes que hacer este camino de espinas que va desde la tierra, desde el mundo terrenal, hacia el mundo espiritual, hacia arriba. Recuerda que el tarot es simbólico. Todas las cartas representan algo mucho más allá de lo que se ve en la carta. Si en la carta aparece, por ejemplo, un caballo, no significa que te vas a encontrar con un caballo, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. El tarot es simbólico. Después de este entrenamiento del esfuerzo y la transformación, viene la carta de la templanza, que nos ayuda mucho a equilibrar las fuerzas opuestas. Esta carta nos dice que es muy importante vivir la vida tal como se presenta y vivirla con lo que te va dando la misma vida, viviendo sus extremos, sin rechazar las experiencias a priori. Si uno ve que va a venir algo medio doloroso en la vida, a veces uno tiene la opción de escapar, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces es importante, cuando son experiencias vitales importantes, hay que enfrentarlo.
Si tú dices que el próximo trabajo va a ser algo difícil y por lo tanto no vas a ir a trabajar, es como te estás escapando, te estás perdiendo una tremenda posibilidad evolutiva. Ahí es donde la templanza te dice, vívelo, experimenta, vive la vida. Así como este ángel, que es nuestra conciencia y nuestra conciencia más espiritual, que está en la tierra, está tocando el agua, está tocando las piedras. ¿Bien? Así que vive la vida así como se te presenta. No escapes de estas circunstancias más adversas en apariencia. Luego viene el diablo en nuestra tercera fila. Y aquí empezamos a movernos en experiencias más del alma profunda, en situaciones que tienen que ver con el mundo más íntimo. Aquí están los apegos, las dependencias. Tiene que ver mucho con el vincularnos con la vida, pero a veces de forma reactiva. Muchas veces uno rechaza algo porque no te gusta simplemente. En esta carta la invitación es a que lo observes. Ve mi carta también, la de las respuestas del tarot. Es un personaje que está a puertas de ingresar a una caverna y va portando la luz. La palabra, entre paréntesis, Lucifer, que se vincula a la carta del diablo, por supuesto, significa el portador de la luz, muy en el sentido del Prometeo de la mitología griega. Y la luz es la luz del discernimiento, el entendimiento. Y desde ahí es importante que tú puedas analizar qué es lo que pasa con tu vida, qué es aquello que te cuesta, cuáles son los impedimentos más importantes y trabajarlos, ingresar en esa caverna para poder trabajar contigo mismo. Eso puede aludir a un proceso terapéutico, un proceso meditativo, la propia reflexión. Después de eso viene esta tremenda carta que me encanta, que es la Torre, que a través del proceso anterior, y fíjense que vamos abordando ciertas experiencias que en un principio son más básicas, con las primeras cartas, y desde el diablo en adelante, o desde la fuerza también, empiezan a meterse en ámbitos mucho más complejos, más interiores. En la Torre tenemos la experiencia de la liberación, el quiebre, la ruptura, un terremoto, un maremoto, como quieras. Pero es aquello que nos remece profundamente y que implica una crisis. Ya no nos queda otra que generar el siguiente paso. Con esta carta es imposible quedarse en el mismo lugar. Implica un salto de conciencia, implica un abrirnos a una conciencia superior, y por eso es la experiencia del fuego que está en esta carta. En sus distintas representaciones, pueden ver la mía también, el fuego proviene desde lo superior. Lo podemos entender como las circunstancias externas, el fuego de Dios, la mano de Dios, como tú quieras. Pero eso afecta e incide sobre tu mundo interior. Si tú no estás listo para el cambio, la cosa no cambia. Tú tienes que tener la voluntad y abrirte a la posibilidad de la transformación profunda. La Torre te impulsa, te empuja un poco para que eso ocurra dentro de ti. La carta de la liberación. Luego con la carta de la estrella, aquí estamos hablando un poco de una desnudez simbólica, por supuesto, que implica el permitir que la vida entre en ti, que las experiencias penetren un poco más. Y hay un estado de vulnerabilidad que te posibilita profundizar en tu mundo inconsciente. Por eso siempre esta carta está muy relacionada al agua, a este pozo, que puede ser agua de vertiente, el agua de mar, pero la idea es lo inconsciente, este mundo profundo que está en tu interior, que no es tan fácil de observar, que muchas veces se revela en lo onírico, en los sueños, en visiones espirituales también, pero está ahí. Esta es una carta que te recomienda abrirte a la experiencia, sensibilizarte y seguir profundizando en ti mismo. Luego en la luna nos abrimos a la profunda experiencia de lo emocional, de lo cambiante que está en ti. En el mundo interno tenemos condicionamientos mentales, costumbres de nuestra mente que nos hacen reaccionar de cierta manera. En esta carta podemos empezar a integrar estas experiencias más reactivas que empezamos a observar y a ver cómo nos limitaban más en el diablo. Pero aquí es importante que vivas tus emociones, que no las reprimas, que puedas experimentar lo que ocurra en tu interior. Esto no es volcarse solo al dolor, a la tristeza, no, es lo que sea. Puede ser también la alegría, ahí hay mucho por descubrir también, pero es importante que no reprimas lo que sientes, que lo puedas expresar. Y aquí estamos cada vez entrando en etapas más profundas de nuestra experiencia del alma. En el sol se nos manifiesta un estado ya más libre, un poco más traslúcido también, más luminoso,
en donde lo importante es la honestidad, ser muy consciente de quiénes somos, y esto se va dando solo, a través de todos los procesos que hemos vivido, que tiene que ver con este proceso de iniciación. Estos pasos, estos ritos de paso, en donde vamos soltando ciertas estructuras internas y vamos adoptando otras que son mucho más prácticas, más fructíferas para la etapa que estamos viviendo. No somos los mismos a lo largo del tiempo, nuestra alma es la misma, pero va madurando a través de las experiencias. Y en el sol aquí lo importante es poder mostrarte tal como eres. Por ejemplo, brillar, sin quemar a los demás, ni tampoco cegar a los demás, dejarlos ciegos, en ese sentido, cegar. Por lo tanto, es una carta para que seas tú mismo y te puedas mostrar tal como eres y ocupar tu lugar en el mundo. En el juicio, ya estamos abriéndonos a etapas muy transformadoras, muy íntimas. El juicio tiene mucho que ver con el juicio final bíblico, pero también tiene que ver con cómo tú te juzgas a ti misma, a ti mismo, cómo has visto tu proceso vital, y esto no ocurre solamente al final de nuestras vidas. Esto lo puedes hacer cada día, teniendo una mirada retrospectiva del día que has vivido, de lo que has hecho. Tiene mucho que ver con la autoevaluación, pero sobre todo tiene que ver con la verdad. Esta es una carta que habla de la honestidad máxima, de la transparencia y aceptar la vida tal como se presenta, no como tú quisieras que se presentara. Y así como se presenta, vivir con conciencia. No tiene que ver con la resignación, tiene que ver con la aceptación, y una aceptación gozosa, una aceptación que te abre al misterio de la vida. En la carta del juicio es importante despertar y darte cuenta quién eres y hacia dónde tienes que ir, qué es lo que queda. Bien, como te decía, esta carta no solo aparece al final de nuestras vidas, puede que aparezca, todavía no ha llegado ese momento, pero es importante que cuando llegues al final de tu día puedas reflexionar en torno a lo que has vivido. Y finalmente, la carta del mundo representa la integración de todas las experiencias. Esto lo puedes ver en el marco de un día, lo puedes ver en el marco de un año, por ejemplo, de una vida entera, de un proceso, por ejemplo, si estás estudiando algo, cuando termines, esto tiene que ver. Esta es una carta que tiene que ver con los términos, con cómo cierras los ciclos que has estado experimentando. Una carta de consumación, lo podemos ver como consumación alquímica, de la integración de las polaridades también. Por eso, por ejemplo, en el tarot mítico aparece Hermafrodito, que es la integración simbólica de estas polaridades, sin entrar en la historia, que es como una telenovela en sí misma, pero tiene que ver con esa representación. El Revis tiene que ver con la integración del hemisferio izquierdo, derecho, en fin. Todo lo que a ti te ha costado, en este momento todo esto se integra y estamos hablando de el final de un proceso que tiende a la individuación, a que tú puedas, en todo este recorrido que representan las 22 cartas de los arcanos mayores, en este modelo que te he enseñado, que te he mostrado, ir hacia un proceso en donde vas en camino hacia tu propio centro. A esto Carl Jung le llama el proceso de individuación, donde lo que se busca es tomar estas partes de tu personalidad, de tu mundo interior, que están un poquito más disgregadas o reñidas, y llevarlas a un punto de encuentro para ir hacia una versión un poco más completa de ti mismo en los distintos ámbitos de la vida. Espero que esta mirada de los 22 arcanos mayores te haya ayudado, que te guste, pero que te haga reflexionar. Esa es la idea de este video. Deja por favor en los comentarios las dudas que tengas, de qué quieres que te hable. Aprieta el botón de suscribir, dale un like y espero que los símbolos te acompañen.